Doctor García Veritá, un gusto saludarlo. Este audio tiene como finalidad comentar el trabajo práctico número 1 de la materia de Derecho Penal, parte general, parte 1, en el cual hemos abordado la temática de tenencia de estupefacientes para consumo personal y su tratamiento jurisprudencial. Lo cierto es que el uso de estupefacientes y su tratamiento legal ha generado históricamente posiciones encontradas en el ámbito jurídico, particularmente la penalización de la tenencia para consumo personal fue objeto de interpretaciones diversas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revelando una tensión constante entre el poder punitivo del Estado y los derechos individuales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha abordado esta problemática a lo largo del tiempo, centrándose en tres fallos: Basterrica, Montalvo y Arriola, y a través de ellos se observa cómo la jurisprudencia refleja no solo cambios en el marco normativo, sino también distintas concepciones sobre el alcance del principio de reserva previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Para poder darle un fallo normativo, sobre todo un marco constitucional, al análisis de los fallos en cuestión, pudimos analizarlo bajo lo que era el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que estipula el principio de reserva, el cual dice que las acciones son privadas de los hombres siempre y cuando no ofendan al orden y a la moral pública ni que perjudiquen a un tercero. En este sentido, pudimos analizar este principio para poder entender el ámbito de lo punible por parte del Estado y sobre todo para ver cómo se penaliza la tendencia de drogas para el uso personal en lo que son derechos individuales. Podemos analizar estos tres fallos y ver cómo se contextualiza, digamos, la evolución de la doctrina debido a los años en los cuales se sentencian. Si seguimos una cronología histórica, tenemos que comenzar analizando el fallo Basterrica, en el cual se discutió la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley 20.771, que establecía como delito a la tenencia de estupefacientes para uso personal. El caso giró en torno a la condena de 1 año de prisión en suspenso, multa y costas que se le había impuesto a Gustavo Basterrica por el delito de tenencia de estupefacientes, cuestionada por su defensa, que había afirmado que el artículo comentado anteriormente era inconstitucional. El tribunal sostuvo que la mera tenencia para su uso personal no puede considerarse delito, dado que se trata de una conducta que se desarrolla dentro de la esfera de la privacidad sin afectar derechos de terceros. Penalizarla equivalía a castigar un riesgo abstracto sin un daño concreto, violando así el principio de legalidad y el principio de culpabilidad que exige responsabilidad penal por hechos y no por meras condiciones personales o riesgos potenciales. La Corte también desestimó la idea de que criminalizar al consumidor tenga un efecto real sobre el combate al narcotráfico, señalando que no existen pruebas empíricas que justifiquen esa relación causal. En palabras de la Corte, este principio estipulaba que el Estado no debía imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecer la libertad para elegirlos. En segundo lugar, tenemos al fallo Montalvo en 1990, en donde la Corte Suprema de Justicia da a conocer su decisión, digamos, en un contexto en el que se produjo un cambio normativo, porque se sanciona la nueva ley 23.737, en reemplazo de lo que había sido la normativa aplicada en el fallo Basterrica. Entonces la doctrina hablaba de un marco normativo novedoso. Mientras, por medio de esta legislación, digamos, el legislador buscó que esta normativa pudiera introducir cambios más flexibles, digamos, permitiéndole al juez optar entre imponer penas o derivar a tratamientos de salud a las personas que tenían una adicción a los estupefacientes.
Sin embargo, es necesario resaltar que esta ley no logró implementar estas políticas efectivas a las cuales apuntaba y no pudo dar la atención necesaria a aquellas personas, digamos, que necesitaban un tratamiento digno. Si seguimos con el desarrollo del fallo, este fallo lo que busca, digamos, o lo que ocurre en el fallo es que el imputado llevaba una pequeña cantidad de estupefacientes que las habría arrojado, digamos, al ser detenido por la policía de Córdoba. Este hecho va a ser reconocido por el acusado y va a ser condenado a 1 año de prisión con cumplimiento condicional por el delito, digamos, de tenencia en sí de estos estupefacientes. Finalmente, este caso llega a la Corte Suprema de Justicia y lo que hace es rechazar la inconstitucionalidad de la ley y va a confirmar la sentencia apelada. La mayoría de los miembros coincidió en que la tenencia de estos estupefacientes era un comportamiento, digamos, que excedía a la intimidad del consumidor, dadas las consecuencias de que ella, digamos, podría acarrear y su proyección, digamos, podría ser sobre la sociedad. Es decir, podría influir en un tercero, ya excedía lo que era la intimidad. Entonces su penalización, digamos, no significó reprimir una autolesión, sino custodiar otros valores sociales que podrían estar en juego. Lo más importante en este fallo es que la Corte Suprema entendió que era inaplicable el fallo Basterrica, ya que se basaba en una ley derogada. Finalmente, para el fallo Arriola, la Corte Suprema de Justicia decidió volver al criterio adoptado en el fallo Basterrica en 1986 y también resuelve lo que es la inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Para justificar esta decisión, la Corte Suprema de Justicia señaló las razones en las cuales basaba su enfoque punitivo y habían sido en que la ley había fracasado, ya que el comercio de drogas había aumentado notablemente en esos últimos 18 años. Aunque, digamos, se buscó castigar la tenencia de estupefacientes, había aumentado notablemente. Finalmente, con respecto a que si constitucionalmente era aceptable punir la tenencia de estupefacientes destinada a lo que era el consumo personal, nosotros consideramos que es acertada, debido a que la decisión, digamos, de los tribunales en este fallo, tanto en Basterrica como en Arriola, buscaron la finalidad de la posesión, digamos, de sustancias que no traerían aparejado un peligro concreto o un daño a derechos de bienes a terceros. En este caso, digamos, estarían cumpliendo con lo que es el principio de reserva y no yendo en contra de la legislación vigente. Como conclusión, podemos decir que los fallos sometidos a análisis tienen en común una visión garantista del derecho penal que se alinea con las doctrinas de Zaffaroni y Rafecas. En estos fallos, la Corte Suprema de la Nación ha privilegiado la protección de los derechos fundamentales de los individuos y buscando limitar la intervención punitiva del Estado, especialmente cuando no existe un instrumento que respete los principios de legalidad, proporcionalidad y rehabilitación, evitando penas desproporcionadas, y estos fallos refuerzan la importancia de un sistema penal que respete la dignidad humana y promueva la reinserción social, evitando castigos innecesarios.